Gaudium Magnum. Habemus Papam. Hace un año se escuchaba la voz del cardenal Jorge Medina Esteves, camarlengo de su santidad, dando el aviso de que un nuevo papa había sido electo. Repicaban las campanas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sumándose a esta gran fiesta junto con la fumata blanca, el humo blanco que había anunciado que el cónclave de elección en su cuarta votación había entregado al mundo el Papa número 265 en 2000 años de historia. Hace un año se vivía una fiesta en el Vaticano, en esa plaza de San Pedro, repleta de fieles que con su alegría se unían también al mundo. Grande Papa Giovanni Paolo II. Y Benedicto XVI decía, después del grande Papa Juan Pablo II, eran sus primeras palabras, ya como romano pontífice, decía, los señores cardenales se han fijado en el más pequeño trabajador de la viña del Señor. En efecto, hace un año en Ciudad del Vaticano se pronunciaba la frase tan esperada, Habemus Papam. Con ello, el mundo católico sabía que el cónclave, en el que habían participado 115 cardenales, había tomado luego de 4 votaciones su decisión. El cardenal Joseph Ratzinger asumía el nombre de Benedicto XVI, sucesor de Juan Pablo II, vicario de Cristo. A un año de distancia, reflexionemos hoy sobre qué ha logrado Benedicto XVI en estos 365 días, siendo el timonel de la barca de Pedro. ¿Ha sido acaso difícil continuar la labor en 2000 años de iglesia? ¿Cuáles son las actividades pontificias que seguirán adelante? ¿Los próximos viajes? ¿Acaso vendrá el Papa Benedicto XVI a México? Respondamos juntos estas preguntas. Le doy la bienvenida a El Pulso de la Fe. Soy Roberto Farril. Los invito a que juntos recorramos un año de pontificado del Papa Ratzinger. Agradezco que esté con nosotros, le doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto en presentarle a nuestros invitados. El padre Luis Barrera Flores, presbítero de la diócesis de Papantla. Padre Luis, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Roberto, por invitarme a tu programa y tomarme en cuenta para hacer algunos comentarios que seguramente, igual que todos, nos entusiasma por el aniversario de Benedicto XVI. Pues, México, como nación, como país, después de más de 12 años de reconocer a la Iglesia Católica como una nación, como un Estado, acreditó ante esta nación embajadores. Así que hoy recibo con aprecio a quien fungió como embajador de México ante la Santa Sede, precisamente durante el tiempo en el que el cardenal Ratzinger fue electo sumo pontífice. Me refiero al doctor Javier Moctezuma Barragán. Javier, muchas gracias, bienvenido. Es un honor, como siempre, estar en tu programa. Gracias, Javier. Te tocó la muerte de Juan Pablo II, Sí. la sede apostólica vacante, el cónclave de elección, el Habemus Papam y la misa de coronación o elección formal del pontificado, inicio formal. Exactamente. Los eventos más importantes en este último cuarto de siglo. Y fue, desde luego, un gran privilegio. Y vivimos momentos que han calado hondo en mi familia, me han calado hondo a mí, porque el haber estado cerca de Juan Pablo II, el haber conocido desde que era cardenal, al cardenal Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI, pues realmente son experiencias que nos marcan. Nos platicarás de ello, Javier, de qué forma te marcó como persona y como embajador. Así es. El romano pontífice realiza muchas tareas. Una de ellas es, pues prácticamente me atrevo a decir que es la fundamental, ser el responsable del anuncio del Evangelio. Las obras misionales pontificio-episcopales es una tarea encomendada directamente por el Papa a prácticamente todas las naciones. Para hablar de esto, recibo con aprecio al padre Carlos Navarrete, quien lleva en México la propagación de la fe, precisamente en las obras misionales pontificio-episcopales. Padre Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por su invitación, licenciado Farril, como siempre.
Muchísimo, muy agradecido. Gracias, padre. Padre Luis Barrera, después de un año de pontificado, ¿cómo ves, para no preguntarte cómo calificas, qué impresión te da este pontificado de un año apenas? Mira, tú decías al inicio del programa, y lo decías bien, que la Iglesia tiene desde la fundación de Cristo a nuestros días más de 2000 años. Y un año en 2000 años no es nada. Lo que sí te puedo decir es que en un año, que es lo que hemos vivido y que somos conscientes del tiempo en la historia, podemos ver que el Papa Benedicto XVI es un hombre que confirma la fe de los que creen en Cristo, que es la misión del Papa, confirmar en la fe, desde su fe, al hombre en Dios. Por otro lado, es un hombre muy respetuoso de lo que es la institución eclesial. Es un hombre que, sabiendo que tiene la potestad de la sucesión petrina, respeta la dignidad del hombre, no solamente a partir de la vida desde su concepción hasta el final, sino también en su labor cotidiana. Si lo vemos en la curia, vemos que el Papa Benedicto XVI ha respetado la autoridad que la misma Iglesia, por decisión de Juan Pablo II, se había establecido. No te voy a decir que está aprendiendo de otros cardenales o de otros dicasterios, es decir, de otras secretarías de Estado, pero sí está aprendiendo a ser papa, valorando la pastoral de la Iglesia desde donde él, desde la fe, ha confirmado esta misión. Mira, yo le veo que disfruta el Papa Ratzinger de dos experiencias. Él tuvo a su cuidado una diócesis, tiene la experiencia pastoral, fue arzobispo de Múnich. Y luego tiene experiencia curial, pues por 24 años presidió la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Javier, como embajador que tú, como decías, te tocó conocer al cardenal Joseph Ratzinger. Tú estabas allá viviendo en Roma cuando un periódico italiano, no recuerdo el nombre, publicaba en primera plana la fotografía de Benedicto XVI con dos palabras: pastor alemán. Era un periódico de izquierda. Y era un juego de palabras, claro, ¿no? Pues pastor alemán porque venía de Alemania y es el pastor del rebaño, pero también con este nombre como de cancerbero, como de guardián, como de observante, como de rudo, de estricto, ¿no? Como diciendo, tenemos como papa a una fiera. ¿Qué diferencias le encuentras tú? Bueno, Cuando lo conociste sí, como inquisidor de la Iglesia y Sí. luego lo conociste como vicario de Cristo. claro. Pues es un hombre que siempre ha cumplido con su deber y lo ha hecho bien. Y sus detractores quisieron formarle una imagen de una persona intransigente, autoritaria. Recuerdo también un periódico italiano, cuando es electo, que hay dos cartones. Uno de ellos está Juan Pablo II, que cuando lo eligieron salió al balcón y dijo: si me equivoco, por favor, corríjanme. Hablando en lengua Hablando en italiana. italiano. Y pusieron otro cartón del Papa Benedicto XVI que salía y decía: ay de aquel que me corrija. Entonces, esa fue la intención de sus detractores. Sí. Crearle una imagen de un hombre Inflexible. autoritario, inflexible, intransigente, duro. Y pues en pocas horas, esa imagen que le quisieron fabricar se vino abajo, porque se mostró tal cual era. Y efectivamente, siendo cardenal, tuve la oportunidad de platicar algunas veces con él. Y concretamente lo visité y estuve alrededor de 20 minutos platicando con él. ¿Platicando en español? No, porque yo he leído y sé que él conoce el español. Estuve en Guadalajara varios meses. En 1996 hizo una visita a Guadalajara. Incluso nos las comentó porque quedó muy satisfecho, y a la Ciudad de México también. Pero yo estoy seguro que tiene un buen español, pero él no se siente cómodo. Y obviamente para el Papa cometer un desliz lingüístico. Sí, no. No, Entonces, ¿en qué lengua le hablabas? Entonces él hablaba, desde luego, alemán, francés, italiano, inglés.
y decía, bueno, ¿en qué idioma hablamos? Ajá. Y hablaba en inglés con él. Desde que lo conocí hasta que me despedí ya como papa, en inglés. Y con el Papa Wojtyła, ¿tú platicabas en español? En español y él respondía en español. Ajá. Sí. Veamos algo de la biografía del cardenal Joseph Ratzinger y, bueno, al menos un año de Benedicto XVI. ¿De dónde proviene este hombre? ¿Cuáles son sus orígenes? Luego seguimos platicando en esta mesa y platicaré con el padre Carlos Navarrete sobre lo que son las obras de misión encomendadas por el Papa para el anuncio del Evangelio, no solamente en México, sino en el mundo entero. Veamos, pues, un perfil breve biográfico de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger nació en una familia católica de agricultores en la Baja Baviera el 16 de abril de 1927. Estudió filosofía y teología en las universidades de Múnich y Freising y se ordenó sacerdote en 1951. Fue profesor de teología en varias escuelas y universidades y ocupó diversos cargos en la Conferencia Episcopal Alemana y en la Comisión Teológica Internacional. En 1977, el Papa Paulo VI lo nombró arzobispo de Múnich y Freising. 2 meses más tarde recibió la ordenación episcopal y poco después se convirtió en cardenal. En 1978, el cardenal Ratzinger participó en los cónclaves de elección de Juan Pablo I y de Juan Pablo II, quien durante su papado le nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional. Fue decano del Colegio Cardenalicio. El 19 de abril del año 2005, Joseph Ratzinger fue electo papa, el número 265 en 2000 años. De una familia humilde de agricultores alemanes. Me recuerda, padre Luis Barrera, el origen es muy similar al de el Papa Juan XXIII. Sí, el Papa bueno. Hijo de campesinos italianos. Sí, tanto el Papa Benedicto como Juan XXIII han tenido un gran contacto con la naturaleza y eso les ha permitido tener una lógica de entender no solamente el hombre en la historia, sino en el contexto de la creación. La dignidad que merece el hombre para poderse diversificar en sus funciones siempre tiene que estar en relación con la obra de Dios, que es la naturaleza. Hace un momento decías algo que no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Decías que había sido lo discutimos. inquisidor. No, nunca ha sido inquisidor Benedicto XVI. Cuando estuvo en el dicasterio para la doctrina de la fe, el Papa siempre, al lado de Juan Pablo II, le aportaba elementos que pudieran sustentar la fe, la doctrina de la Iglesia, pero no de una manera que coartara la libertad del hombre, sino que siempre permitiera que el hombre fuera libre y sobre todo para vivir el Evangelio, que es el amor, el mensaje de Dios que nos hace hombres. Entonces, esto que comentas de la sensibilidad de Benedicto XVI en relación a ser un hombre de estudios, de investigación, un hombre profundo, sistemático, que sabe sintetizar muy bien las ideas y a la vez ampliarlas cuando las explica, lo tenemos en todos sus documentos, nos lleva a pensar que el hombre no es de gabinete, que desde su formación familiar estuvo en el contexto de la creación. Ver un cielo estrellado, ver el campo, ver germinar las flores, el trigo, en fin, y además ver crecer la producción en la granja. Cuando eligieron al Papa Juan XXIII, que estaban eligiendo a un hombre de un extracto humilde de campesinos, sorpresa que se llevó la Iglesia después al ver que convocaba el Concilio Ecuménico Vaticano II. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que fue presidente el cardenal Joseph Ratzinger, antes de tener este nombre se le llamaba la Santa Inquisición. Así es. Y se encargaba precisamente de revisar las cuestiones de fe y los escritos y los manifiestos que estuviesen de acuerdo con la fe católica. De allí que haya empleado el nombre de inquisidor usando el término antiguo. Pero viene reflexionado en ello, padre Luis, porque se tiene el concepto de un inquisidor como un juzgador. Y Benedicto nunca ha sido eso. Además, la Inquisición tuvo su auge después de la persecución de los reyes de España, básicamente. Acuérdate que Felipe e Isabel buscaban que todos los judíos se convirtieran al cristianismo, que habiendo trabajado contra los moros en la retoma de Granada y todos los lugares para establecer el reino
que hoy conocemos como España, una república, vemos que la fuerza que había en ese momento había que trasladarla a los países conquistados, a las tierras conquistadas. Y aquel que no estuviera de acuerdo con las ideas, más de gobierno que de religión, habría que eliminarlo. Sí, pero además, padre, había que guardar la seguridad y como no había más tribunales que tribunales eclesiásticos que también cumplen las funciones de tribunales civiles, pues es quien tenía Claro, que porque la iglesia nunca fue eliminar la inquisidora. delincuencia. Cristo nunca juzgó ni determinó que alguien tuviera que ser condenado. Hagamos un programa, te invito, padre Luis, sobre la Santa Inquisición. Sería excelente, porque eso es más de nuestra historia hispana a la época que de la iglesia en sus 2000 años. Te invito. Mientras tanto, déjame retomar el tema del pontífice, concretamente de Benedicto XVI. Padre Carlos Navarrete, ¿en qué consisten las obras misionales pontificio-episcopales, ¿no? Anuncio el Evangelio por encomienda del pontífice a los obispos. Y de los obispos, de encomienda del mismo pontífice a los obispos y por medio de los obispos hacerla efectiva en cada diócesis, en cada lugar, en cada país. Desde luego, estas obras misionales nacieron con carismas de una jovencita laica, Paulina Jaricot, que por ahí de 1812 empezó a pensar en que se necesitaba hacer algo para llevar la misión, para hacer algo los laicos también, para llevar la misión a los lugares donde todavía pues no conocían a Cristo. Antes los laicos no podían ir, sobre todo las mujeres no podían ir como misioneras. Entonces iban los misioneros, ella tenía un hermano y el hermano iba como misionero, ella quería ir y le dijo el hermano, lo más que puedes hacer es ayudarme a mí, ayudar a otros misioneros. Entonces ella empezó a formar pequeños círculos de 10 personas en la fábrica de su padre en Lyon, Francia, y entonces ahí empezaron a aportar dinero para las misiones, oraciones para las misiones, se hablaba de misiones, se informaba sobre las misiones y a partir de entonces se empezó a fundar la propagación de la fe, la obra de la propagación de la fe. A la que también se le llama propaganda fides. No precisamente, o sea, la propagación de la fe son una obra misional, obra misional. Son 4 obras misioneras, podríamos decir así, que el Papa apoya para el trabajo misionero de todo el mundo. Son la obra de la propagación de la fe fundada por Paulina Jaricot, una obra de la infancia y adolescencia misionera fundada por un obispo, Forbin Jansson. También una obra de San Pedro Apóstol, que es una obra para ayudar a los seminaristas en tierras de misión, fundada también por una madre y una hija, pues personas laicas. Y también la cuarta, la Pontificia Unión Misional, que es para recordar a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, a los seminaristas, su necesidad, su deber derecho de ser misioneros. ¿En qué consiste, padre Carlos, la relación de estas obras con el Romano Pontífice? Entonces, el Papa en el 1922 decidió hacer las suyas estas obras, ya que eran de carismas de laicos, entonces prefirió hacerlas también suyas para que desde ahí pudiera impulsarse la misión. Y entonces, después, cada escrito de los Santos Padres, cada escrito misionero, entonces da una especial atención a las obras misionales. Y dice que es el camino prioritario por el cual en el mundo se pueden impulsar las misiones. Y las misiones, pues sabemos que tiene una importancia muy grande dentro de la Iglesia, porque la Iglesia tiene que ser misionera, debe de ser misionera. Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio, pero propagar la fe. Propagar la fe, pero específicamente ya en tierras de misión, ya en lugares de misión. El Papa Juan Pablo II después nos recordará en la encíclica Redentoris Missio que ya no son solo tierras de misión, sino son también lugares de misión y también son núcleos misioneros. Recuerda a la juventud, recuerda a las grandes periferias de las ciudades, recuerda a los inmigrantes, también son objeto de la misión, no solamente los grandes cuando se oye países. hablar de misiones, uno piensa en África
con los negritos y un misionero allí ayudándolos. ¿Cómo ve usted, Padre Carlos, el afecto o la cercanía del Papa Benedicto XVI hacia esas obras misionales? También, ¿qué sucedió el 19 de abril del año pasado? Le preguntaré al señor embajador Javier Moctezuma Barragán que nos platique su propia experiencia y continuamos con esto y con más. Hago una pausa y volvemos. En efecto, hace 15 años, Joseph Ratzinger sufrió una hemorragia cerebral, fue internado en el Hospital Gemelli y desde entonces en el ojo izquierdo, pues su visión está muy disminuida. Continuamos en el Pulso de la Fe y le pregunto al señor embajador Javier Moctezuma Barragán, cuando estabas, Javier, viviendo en Roma, ocupando este cargo de representación, ¿qué sucedió ese 19 de abril? ¿Qué nos platicas? ¿Qué recuerdas? Bueno, todos recordamos... ¿Te esperabas un cónclave más largo? Nos esperábamos dos posibilidades. Un cónclave muy corto, que elegirían al Papa Ratzinger, ahora, Benedicto XVI. Ah, ¿sí era candidato tuyo probable? ¿Lo veías como muy probable? Miren, la verdad de las cosas es que se veía como un factor en la elección. Y que quien quiera que fuera electo requería el apoyo de él. ¿Por ser decano? Por ser decano y por toda su historia. Una historia muy rica. Muy allegado a Juan Pablo II. Comentábamos sus vidas muy parecidas, los dos. Uno, efectivamente, que vivió en el campo, el cardenal Ratzinger, ahora el Papa Benedicto XVI, porque su papá era sargento rural y el papá de Juan Pablo II era también un militar retirado, de familias pequeñas, de gran devoción católica. Ellos se veían los viernes en la tarde, todos los viernes en la tarde. Incluso por escrito, el Papa Juan Pablo II dijo que era su amigo de confianza. Y tenía, por su capacidad intelectual, por su espiritualidad, una gran ascendencia. Y hay que recordar que era, junto con un cardenal norteamericano y otro cardenal de Filipinas, Jaime Sin, que murió posteriormente, los únicos que existían que fueron elevados al capelo cardenalicio por Pablo VI. Entonces, él ya había vivido varias cónclaves. Y él, incluso en el cónclave de Juan Pablo II, fue un factor para lograr que Juan Pablo II fuera papa, porque impulsó a los cardenales europeos, particularmente alemanes y austriacos. O sea, se veía al cardenal Ratzinger, decano del Colegio Cardenalicio, me refiero a que era el más viejo, el más antiguo también, como un factor de recomendación o de influencia en el voto. De apoyo, un factor. Más que un cardenal elegible. En algunos vaticanistas, sí. Y en general se veía así también por su edad, 78 años. Desde Clemente XII, en 1730, no se había electo un papa de esa edad. Entonces, había quien pensaba que iba a ser determinante o muy importante lo que él, a quien apoyara él. Y por el otro lado, el cardenal Martini. Carlo María Martini. Exactamente. Y lo que sí puedo decir es que cuando fuimos a la misa en el Vaticano, en San Pedro, en donde los cardenales, pues, elevan sus oraciones al Espíritu Santo y luego se van al cónclave. Ah, ¿tú estuviste en esa misa? Sí, estuvimos como ¿en la basílica o en la plaza? En la basílica. Una misa solemne con una gran fuerza espiritual, que la homilía fue de Joseph Ratzinger. Oye, ¿fue acaso, Javier, esa homilía en la que dijo Joseph Ratzinger, hay que limpiar la casa? ¿No? Eso, ahí más bien se fue en contra de lo que él llama la dictadura del relativismo. Cuando dijo, hay que limpiar la casa, la iglesia hay en la iglesia sacerdotes
con soberbia, etcétera, etcétera, muy autocrítico, fue en el Vía Crucis, el Domingo Santo. Pero en esa ocasión recuerdo cómo entraban los cardenales y mi reflexión fue, aquí el problema es que hay mucho de dónde escoger. Había más de una veintena de cardenales con una historia tan rica, tan amplia, de tanto reconocimiento y tan entregados a su vocación, que realmente era difícil y debió de ser difícil también, bueno, a quién escogemos para suceder además a Juan Pablo II. Pues bien, fue muy rápido. Cuarta Cuarta votación. En 102 años solamente Al segundo Pío día. XII logró un tiempo más rápido, con mayor celeridad. Y tuvieron algunos cambios, como el problema de la famosa La fumata, fumata. la estufa. exacto, que a veces ni es negro ni es blanco, Era gris, es Javier. gris. Y entonces decidieron que cuando fuera blanco tocarían las campanas. Esto hizo que el primer día, pues los que todos nos congregábamos ahí en San Pedro y salía el humo, nadie atinaba si era negro y empezaron a tocar a las 8 de la noche las campanas. Y todos, ya hay elección, ya hay papa. Pero eran las campanas que daban las 8 de la noche. Ah, a ver, vamos a recordar con imágenes Bien, cómo fue esa elección del cardenal Ratzinger, electo como sucesor de Pedro, que se vivía hace un año, y luego continuamos platicando con pues nuestros invitados. El lunes 18 de abril a las 10 de la mañana en la Capilla Sixtina inicia el cónclave y el juramento para la elección del romano pontífice, según lo previsto en el documento Universi Dominici Gregis. El cardenal Joseph Ratzinger pronuncia el juramento que los 155 cardenales electores ratifican. Por la noche, a las 20 horas con 4 minutos, se anuncia el resultado de la primera votación, fumata negra. El martes 19 de abril, después de la celebración de la Santa Misa, se llevan a cabo 2 votaciones más, cuyo resultado es de nuevo humo negro. A las 16 horas comienza la cuarta y última votación en aquel cónclave. A las 17:50 se da a conocer el resultado esperado, fumata blanca. Los cardenales electores han decidido que Joseph Ratzinger, de 77 años de edad, sea el papa sucesor de Juan Pablo II. Lo recordaste exacto, Javier. sí. Y ese día fue en la tarde, ¿no? ¿Tú dónde Antes estabas? de las 7, ahí mismo en San Pedro. Estabas en la plaza. Claro, no O sea, podía tú- perderme de ese momento histórico. Tú como católico, no como embajador. Bueno, obviamente era el embajador, pero tenía que estar cerca del acontecimiento, incluso para poderlo reportar a México. Pero, a ver, ¿te pasaste ese día entonces en la plaza de San Pedro, qué? Iba a la embajada, iba a la plaza Ajá. por la hora. Recuerdo que en la mañana de ese día fuimos a ver si la fumata era negra, blanca, etcétera, y me llevé a mi hijo Javier. Y claro, llegaban, lo reconocían a uno los medios, TV Azteca, y preguntar que qué opinábamos, que un papa latinoamericano o no. Y se acercaron a mi hijo, que tiene 19 años, 20 años, y le preguntaron, ¿tú qué opinas? Y dijo, yo creo que será un europeo. Yo creo que en este momento los latinoamericanos no. Un europeo alemán, ¿no? No llegó a ese extremo. Pero después yo me quedé con la preocupación, finalmente el hijo del embajador de México diciendo en este momento un latinoamericano Sí, no. sí, sí. No, esto no salió al aire porque inmediatamente después en la tarde ya estaba la votación. Pero vamos, había un ambiente de fiesta, de expectación, digno de conservarlo en la memoria, ¿eh? Sí, es que hay que cuidar respuestas como hay que cuidar preguntas. Yo no te preguntaré, aunque me dan ganas, de quién era tu candidato más posible que lo vieras. ¿Te acuerdas, Padre Luis Barrera, que platicábamos hace poco con el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara, que pues estuvo en ese cónclave, y nos platicaba una anécdota curiosa? Nos dijo que por fin cuando salió el humo blanco, la estufa se tapó, ¿te acuerdas? Y que entonces se llenó de humo Se ahogaban. la Capilla Sixtina, y por esto tardó en salir. ¿Mm? Claro, antes ponían material, combustible, y en la combustión
se producía el humo negro o el humo blanco. Sin embargo, yo creo que nadie cuidó la limpieza de la chimenea, que era lo que ennegreció todo, taponeó y se andaban Sí. ahogando todos los cardenales. En la Capilla Sixtina. Fue anecdótico, pero... Y el número de boletas también, porque esperaban a que se fueran 2 elecciones, ¿no? Así es. Entonces eran 230 boletas. Y cuando fue ese 19 de abril, realmente cuando se vio que estaba ya el humo, era lógico que iba a ser blanco, porque de otra manera se esperarían a otra ronda y hubieran quemado las Sí. 100, Sí, las de 230 boletas. Las de esa ronda. Sí. A ver, padre Luis Barrera, padre Carlos Navarrete, la pregunta es para los 12 presbíteros. ¿Acaso Joseph Ratzinger se le puede considerar como el teólogo más ilustre de los últimos 20, 30 años? ¿Es el mejor teólogo que ha visto la humanidad? Fíjate, al menos en el siglo XX, XXI. Porque la formación de Karol Wojtyła fue una formación filosófica, en cambio la de Joseph Ratzinger es una formación teológica. Yo te podría decir, a reserva de lo que comenta el padre Carlos, que la Iglesia tiene excelentes teólogos, pero que además los grandes teólogos de nuestro tiempo inclusive son protestantes. Y que ¿Alemanes? en muchos casos. Y que estos teólogos nos llevan a hacer un discernimiento metodológico sobre lo que es el misterio de la fe, para desenvolverlo en teología, entenderlo desde la filosofía y llevarlo a la pastoral. La Iglesia, el pueblo de Dios, vive la pastoral sustentada en la teología y que con la filosofía se apoya para documentar la información de la fe. Mira, varios hoy sacerdotes y presbíteros me han comentado que siendo seminaristas, muchos de sus textos eran del cardenal Ratzinger. Claro. O sea, un teólogo digno de ser estudiado. Claro. Y es que pienso, padre Carlos, en esa mancuerna maravillosa que se dio durante 25 años. El papa filósofo Wojtyła y el presidente de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, un gran teólogo, Ratzinger. Un gran teólogo, y yo sí estoy de acuerdo también con el padre Luis. Hay muchísimos teólogos, hay muchos teólogos, muy buenos teólogos. No precisamente los grandes teólogos o el mejor teólogo tendría que estar dentro, pues administrando ahí mismo junto al Papa. Pero sí se conjuntaron situaciones muy importantes, como la de un gran teólogo como el Papa Ratzinger, y también, desde luego, el saber administrar y saber discernir y saber mostrar el camino necesario para la Iglesia con firmeza y con atención, ¿verdad? Yo creo que ese era el momento de un gran teólogo puesto en un lugar específico para mostrarnos la doctrina de la Iglesia en un cauce muy, muy especial. ¿Qué defecto puede tener Joseph Ratzinger? Vamos, algo debe vigilársele, a tener atención, a cuidar. ¿Qué puede ser? A mí, más que defecto... La pregunta es difícil para usted, padre Carlos. A mí, yo lo más que sé. defecto, me viene a la mente mucho. Se la pongo más el fácil. hecho- ¿Su edad no es un asunto a preocupar? Sí, claro que sí, es un asunto a preocupar. Si Wojtyła porque ya murió de está- 85 y está Ratzinger bastante tiene grande. 79. Pero yo quería comentar esto. Al principio se pensaba en muchos defectos, como ya lo anunciaba el licenciado, ¿no? De que se esperaba, no sé, que fuera demasiado duro, o fuera demasiado poner esa doctrina que tenía demasiado fuerte. Y yo tengo la impresión, me quiero recordar a la reunión con la juventud ¿En Colonia? en Colonia. Ahí se esperaba un papa, había una expectación tremenda después de que el papa Karol Wojtyła, papa mediático. papa mediático, además papa tan cercano a la juventud, a la niñez, a todos. Se esperaba qué sucedería cuando el papa Benedicto XVI llegara, si iba a ser lo mismo, si iba a tener esta cercanía, si iba a ser lo duro o lo difícil que se esperaba. ¿Usted estuvo allí, padre Ahí Carlos? estuve, Usted ahí estuvo en estuve Colonia, yo, ahí Alemania. estuve con 1 millón de jóvenes también. ¿Y cómo lo vieron? Y lo vimos
En el momento que fue llegando por el río, los jóvenes se fueron desbordando y el Papa mismo, con sus expresiones, con sus primeras palabras, con aquellas palabras dirigidas a los jóvenes, y se fue abriendo el corazón de todos los jóvenes, y no solamente de todos los jóvenes, de todos los que estábamos ahí presentes, sacerdotes y demás. Y estábamos viendo a un papa dúctil, a un papa que se ganaba a la gente, un papa diferente de como estábamos esperando quizás al Papa Benedicto XVI. Padre Carlos, pero era el amor o la cercanía de los jóvenes con el vicario de Cristo, con el romano pontífice, con el sucesor de Pedro o con Benedicto XVI. Era con Benedicto XVI, porque ahí las mismas palabras que él había tenido en la doctrina de la fe, ahora las ponía de diferente manera, ahora las ponía con una forma dúctil, una forma de corazón a corazón, algo distinto. Había una comunicación con la gente diferente. Esa comunicación que quizás no esperábamos cuando el Papa Juan Pablo II nos dejó. Entonces, otra vez el Papa Benedicto XVI, claro, aquellos defectos que pensaban las personas que podía tener, uno de ellos esta dureza, se ha convertido en una situación blanda de tal manera que existe otra anécdota muy bella. Estando él con los jóvenes y con los adolescentes italianos, empezó él a darles una catequesis ahí bellísima, que está escrita inclusive, Bueno, y que se transmitió unos con otros a la perfección. Entonces, nuevamente, se encontraron no con el inquisidor, no con el prefecto de la doctrina de la fe, no con el revisor, se encontraron con el pescador, con el pastor. Claro. Hago una pausa, regreso rápido, le preguntaré al padre Luis Barrera también sobre esto, también al embajador Moctezuma Barragán, porque mire, en un año, se lo diré así, tan frío como enseguida, en un año, ¿qué ha hecho Benedicto XVI? Me viene a la mente, bueno, ya lo que dice el padre Carlos Bravo, el encuentro con los jóvenes, Carlos Navarrete, perdón, en Colonia, Alemania. Me viene a la mente ese documento emanado de él precisamente, donde se prohíbe el ingreso de homosexuales a los seminarios. También hablemos de su carta encíclica Dios es amor. Es un documento filosófico, es teológico, es antropológico, social, traza acaso allí la línea de su pontificado, y luego está el asunto del viaje ya inminente para el próximo mes a Polonia y para Brasil. Hablemos de todo esto y demás. Continuamos en el pulso de la fe. Hablaremos también sobre el consistorio en el que el Papa Benedicto XVI ha creado a 15 cardenales nuevos. Hablaremos de esto y demás, pero antes le platico que, mire, he oído comentarios generalizados en esta línea, en que no es igual el cariño que se siente hacia Juan Pablo II que hacia Benedicto XVI, y mi reflexión muy personal es que no es lo mismo tener una relación de amigo de un año a una relación de amigo de 26 años, digo, no es igual, no se le puede querer de la misma manera a un amigo de 26 años que a alguien a quien conocimos hace un año. Entonces, al Papa Benedicto XVI habrá que irlo conociendo. Padre Luis, ¿tú qué le ves al Papa Benedicto XVI de pues, un asunto que, digamos, cuidado o alerta con esto? Mira, Roberto, todos somos seres humanos, claro, todos tenemos algún defectito por ahí, ¿no? Claro, yo creo que tenemos que remontarnos un poco a la historia de la fundación de la Iglesia. El discípulo que estaba más cercano a Cristo, que inclusive se le considera el discípulo amado, era Juan. Era el más joven. Y sin embargo, Jesús, por alguna razón, le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre ti voy a consolidar y constituir mi iglesia, y tú vas a ser el que vas a defender la fe y ante ti el mal va a perder en todas. Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuáles son los defectos del ser humano y cuáles son los aciertos del ser humano? La iglesia no solamente es una institución humana, la iglesia es una institución que cuenta con la presencia del Espíritu Santo.
es una institución divina que el proyecto de Dios ha permitido que incorpore la realidad intelectual, social del hombre a su realidad de amor. La elección no solamente a veces es por puntuación y porque sea mejor o sea peor, sepa más o sepa menos. La elección es para que el amor prevalezca entre la humanidad. Y en esta ocasión el Espíritu Santo convocó a los cardenales y les informó sobre el ser que tiene cada uno de ellos, la manera en que deberían de encontrar un papa para la iglesia de nuestro tiempo. Y ahí es donde se conjugan ya no tanto la realidad humana con defectos y con debilidades, sino la fortaleza divina que logra que lo defectuoso se haga trascendente. ¿Crees tú, Padre Luis, que el Papa Benedicto XVI tenga la energía suficiente como para ponerle un alto a lo que él mismo ha llamado ideologías del mal, marxismo, comunismo, ideologías totalitarias, que le pueda poner el alto a un presidente de un país que desempeña hoy una hegemonía mundial con un potencial económico y militar brutal? ¿O crees que sea un pontífice que no le entre y que mejor se haga que estaba distraído? Yo creo que el Papa no es un árbitro de las naciones ni de los gobernantes. El Papa es el pastor de una iglesia de la humanidad que camina en torno a un maestro que se llama Jesús. Y ese Jesús te enseña a ser persona, te enseña a ser humano. Desde tu realidad íntima, con los defectos que tengas y que se manifiestan en lo externo de tu persona, hasta que llegues a ser el templo del Espíritu Santo, la perfección del hombre, es decir, el espacio que Dios toma, tomando en cuenta tu libertad, para que Él ame desde ti. Y cuando aprendemos a ser personas, dejando de ser esos entes egoístas, soberbios, envidiosos, cargados de nuestro ego, y nos vamos abriendo al otro, y vemos que en el otro no solamente hay un individuo a respetar, sino que en el otro puedo encontrar a Dios que está también en mí. El pastor no necesita dictaminar. El pastor solamente orienta hacia la paz interior, a la seguridad del camino y a que se viva el amor de Dios en nuestra realidad actual humana. Obviamente que el Papa nunca estará a favor de la muerte. Obviamente el Papa nunca estará a favor de la explotación y de la utilización. Obviamente el Papa nunca estará en algo que pueda atentar contra la vida. Mira, se dice de él que estuvo en el ejército nazi. Bueno, yo nomás le presento a ustedes esta comparación. ¿Quién en México puede quedar exento de cumplir con el servicio militar nacional? Nadie. Ahora imagínese esto en Alemania, pero imagínese que el gobernante se llama Adolfo Hitler y que Joseph Ratzinger tiene 15 años de edad o 16, ¿no? Entonces no es de que pudiera él elegir, Javier. Sí, él de hecho nació en el 27, tenía 6 años cuando Hitler llegó al poder, hasta que cumplió los 18 años el Papa Benedicto XVI, que cayó Hitler. Entonces toda esa época pues, era de un fascismo y una dictadura, como él mismo la llama, diabólica. ¿Quién le decía que no a Hitler, no? De modo que dijera, no, yo quiero ser seminarista, yo no voy y no me meto a la BMW porque era operador de radio en la BMW. De hecho, él manejaba, junto con otros, la línea antiaérea en unos fábrica de motores de la BMW. Él como operador de radio, ¿no? Sí, cercana a Múnich, pero era para proteger la propia empresa. Nunca tuvo, acciones en el frente, acciones de guerra. Ahora, en cuanto que si puede o no tener una voz firme, una voz de autoridad, indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Por el ministerio que desempeña. Y su carácter. ¿Y el carácter de persona que tiene? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves, Javier? Lo veo porque él, cuando muere Juan Pablo II, como decano, manejó la situación extraordinariamente bien. Si llegó a ser papa es por todo lo que tenía detrás, pero que se confirma en su actuación como decano.
Recuerdo que cuando estaba expuesto el cuerpo del Papa Juan Pablo II, había miles y miles de gente entrando a la basílica a todas horas. Llegó el presidente Bush y dijo que quería hacer alguna oración delante del cuerpo del Papa. Se arrodilló. Y se arrodilló con Condoleezza y con todos los expresidentes. Hasta el propio Clinton estuvo ahí. Y lo interesante es que, pues si no la petición, pero lo que buscaban por seguridad de los norteamericanos es que se cerrara la puerta. Es que no hubiera gente, sí. obviamente. O sea, solo ellos y ya. Pues sí, por la seguridad que implica un presidente de los Estados Unidos. Y ahí el Vaticano dijo, todo sigue igual. Entonces seguían desfilando los miles de personas y estaba Bush en un reclinatorio cercano al cuerpo del Papa. Bueno, ¿tú recuerdas que ya el mismo Juan Pablo II, desde la ventana de su despacho en un domingo durante el Angelus, con el dedo así, les llamó jovencitos, questi giovani più giovani, ¿te acuerdas? A Bush y a Blair, antes del ataque a Irak. Y la posición del Papa respecto a la guerra de Irak fue muy sólida. A actitudes así me refiero cuando pregunto, ¿Ratzinger tiene esa firmeza? Indudablemente que sí. Bueno. Ahora, hablando de defectos o no, a ver. Él incluso lo ha comentado y que no tiene ya ninguna relevancia, pero era excelente para matemáticas, lingüística, griega, latina, pero pésimo para gimnasia y dibujo. Pero claro, todos los deportes, ¿no? Para los deportes era y Wojtyła era un excelente gran deportista. Futbolista, de kayak. Sí. Esquiaba. Benedicto XVI ya convocó a su primer consistorio público ordinario. Ya nombró a 15 cardenales y ya los creó, así se llama, crear cardenales en el consistorio público. Recordemos ese momento muy reciente y ¿qué implica para un papa crear cardenales? Implica tener a gente más cercana con él, más colaboradores, y en el caso de Benedicto XVI, pienso que lo que él buscaba era llegar nuevamente al número de 120 electores en el colegio cardenalicio. Veamos al mismo Papa Benedicto XVI hablando a los nuevos cardenales. Y eso significará para ustedes una más intensa participación en el misterio de la cruz, en compartir los sufrimientos de Cristo. Seamos también todos nosotros realmente testigos de sus sufrimientos hoy, en el mundo y también en la Iglesia, y así participaremos también de su gloria. Que la púrpura que visten sea siempre expresión de la Caritas Christi, estimulándolos a un amor apasionado por Cristo, por la Iglesia y por la humanidad. Cuento con vosotros, venerados hermanos. Cuento con todo el colegio del que empiezan a formar parte para anunciar al mundo que Deus Caritas est. Cuento con ustedes para que gracias a la atenta valoración de los pequeños y los pobres, la Iglesia ofrezca al mundo de una manera incisiva el anuncio y el reto de la civilización del amor. Que recibir el anillo sea para ustedes como renovar su sí, su heme aquí, dirigido al mismo tiempo al Señor Jesús, que los ha elegido y constituido, y a su Santa Iglesia, a la que los ha llamado a servir con amor esponsal. Las dos dimensiones de la Iglesia mariana y petrina se encuentran en lo que constituye el cumplimiento de ambas. O sea, el valor supremo de la caridad, el carisma mayor, el mejor camino de todos, como escribe el apóstol Pablo. En su espiritualidad y en su incansable ministerio,
Se hizo manifiesta a los ojos de todos la presencia de María como Madre y Reina de la Iglesia. Ahí lo vimos con su colegio cardenalicio. Los cardenales son considerados también príncipes de la Iglesia en una estructura monárquica ya caduca, pero pues son los cercanísimos colaboradores del Papa. Veremos más adelante al mismo Benedicto XVI hablando en lengua española, precisamente el pasado 19 de abril, el miércoles de esta semana, cuando él hace una pequeña reflexión de este año de pontificado y además agradece pues a todos quienes en él hemos puesto nuestra confianza y esperanzas. Pero antes de esto, le pido a nuestros invitados de hoy una conclusión desde su visión personal de este año de pontificado. Padre Carlos Navarrete. Yo lo vería como, desde luego, apenas se le está conociendo lo suficiente, pero lo que sí, y yo creo, y desde mi punto de vista de las obras misionales pontificias, vendrá la situación para el Papa pues difícil en relación a la evangelización, precisamente, porque en un cambio de época que estamos viviendo totalmente y donde el cristianismo, los cristianos apenas somos el 33%, los católicos apenas el 17% en el mundo, los musulmanes el 20%, o sea, son más que los católicos ya ahorita. Entonces, pues el Papa tendrá la dificultad ahora de hacer una evangelización adyentes y una nueva evangelización muy fuerte y abrirse muy fuerte a las misiones. Esperamos un Papa también como el Papa Juan Pablo II, un Papa misionero. Muchas gracias, Padre Carlos. También en medio minuto nos mostró la cancha cómo es en el mundo, cristianos, musulmanes y católicos. Padre Luis Barrera, ¿qué concluyes? Mira, en un año podríamos pensar que no se ha visto mucho del trabajo de Benedicto XVI. Sin embargo, antes del año nos presentó su carta encíclica Dios es amor. Se va duro y a la cabeza, se va al centro, se va al fondo y nos invita con esto a tomar conciencia de nuestra responsabilidad como seres humanos, como creados por Dios para vivir el amor, como musulmanes, como cristianos, como católicos. Porque a fin de cuentas, la solidaridad tiene su corona en la Trinidad. 3 personas en un solo Dios, que es amor. Nosotros somos personas que podemos convivir en nuestras sociedades y si las fincamos en el amor, en la subsidiariedad, en la solidaridad, entonces podemos, a través de la reconciliación, fincar un país, un mundo con futuro. Muchas gracias, Padre Luis. Señor embajador Javier Moctezuma Barragán, ¿qué concluyes, Javier? Yo creo que, en primer lugar, que los mexicanos no cometamos el error de comparar a Juan Pablo II con Benedicto XVI. Juan Pablo II, el Papa mexicano, tiene su lugar ya entre nosotros y Benedicto XVI está iniciando el pontificado. Va a haber una continuidad, más no un continuismo. Y él es un hombre que se le ha definido, incluso por el cardenal George de Chicago, como un humilde genio. Porque efectivamente los que tuvimos la oportunidad de tratarlo, vimos una gente afable, cortés, delicada, de una gran inteligencia, una gran humildad también. Y en ese sentido vamos a observar, como ya lo hemos hecho, a un Papa genial, muy diferente, porque cada persona trae su historia y vive su momento histórico. Pero ambos son personas dedicadas a Dios y al hombre. Así es que en ese sentido tenemos que ser optimistas, viene a Latinoamérica y sé que lo vamos a conquistar. Sí, creo que ya estaría más de México que de él, ¿no? Ahora Así que es. México conquiste al pontífice. Si me permites, en mayo una de sus primeras expresiones fue llevarle una oración y unas flores a la Virgen de Guadalupe. Cuando me despedí me dijo que era un símbolo universal, la Virgen de Guadalupe, y realmente él tiene cerca a los mexicanos, sin duda, y lo vamos a ver a través del tiempo. Ya lo hemos visto, Javier, cuando está con mexicanos en la audiencia o en el Ángelus, los saluda siempre con una especial sonrisa. Agradezco al padre Luis Barrera, al embajador Moctezuma Barragán, al padre Carlos Navarrete
individualmente y a los tres en conjunto por haber estado con nosotros y por habernos dado esta mesa. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Y a usted que hace favor de vernos, le presento enseguida al Papa Benedicto XVI hablando en español, qué es lo que dijo él mismo reflexionando sobre este año de pontificado apenas el miércoles de esta semana durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, mañana comienza el Triduo Pascual. Ayudados por los ritos sagrados, reviviremos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, reavivando en nosotros el deseo de seguirlo generosamente. Preparaos a las fiestas de Pascua con una buena confesión. Dejaos reconciliar por Cristo. Su perdón es fuente de paz y os hace apóstoles de paz en el mundo. Que María Santísima, la cual siguió fielmente a su Hijo en su pasión y compartió la alegría de su resurrección, os acompañe. Así lo dijo el mismo Benedicto XVI. Y con esto llegamos por hoy al final del Pulso de la Fe. A nombre de todo el equipo de producción y el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos una feliz semana. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.